Mi novia quería cerrar el ciclo con su ex y se fue de viaje con él. Cuando volvió, yo había arruinado su vida. No hubo una discusión previa ni una señal clara de que algo así iba a pasar. Simplemente ocurrió. Un martes por la mañana desperté y Luisa no estaba en el departamento. Al principio no me pareció extraño. Pensé que había salido a comprar algo o que tal vez había ido a caminar. A veces lo hacía cuando no podía dormir bien. Sin embargo, después de casi una hora noté que su teléfono tampoco estaba en la mesa de noche, ni sus llaves, ni su mochila. El departamento estaba demasiado silencioso. Revisé la cocina. No había desayuno preparado, algo que normalmente hacía porque le gustaba mantener una rutina. Revisé el baño y el closet. Algunas de sus cosas seguían ahí, pero faltaban varias prendas, su computadora portátil y una pequeña maleta de mano. Fue en ese momento cuando sentí que algo no estaba bien. La llamé. No contestó. Esperé unos minutos y volví a marcar. Nada. Le envié un mensaje preguntando si todo estaba bien y si había salido temprano por algo importante. Pasaron 20 minutos sin respuesta. La tercera vez que llamé, finalmente contestó. Hola, dijo. Su voz sonaba tranquila. Demasiado tranquila. ¿Dónde estás? Pregunté. Desperté y no estabas. Hubo un pequeño silencio antes de que respondiera. Lo siento, dijo finalmente. Sé que debí avisarte, pero no quería que intentaras convencerme de no hacerlo. No entendía a qué se refería. ¿No convencerte de qué? Otra pausa. Debía hacer esto por mi salud mental, continuó. Necesito cerrar un ciclo con mi ex. Recuerdo perfectamente el momento porque tardé unos segundos en procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué significa eso? Pregunté. Significa que voy a verlo. ¿Dónde? En otro país. Sentí que algo se me cayó en el estómago. ¿Estás hablando en serio? Sí. ¿Te fuiste sin decirme para ir a ver a tu ex? No es así, respondió. No es lo que estás pensando. Ese tipo de frase nunca tranquiliza a nadie. Entonces explícame qué es lo que estoy pensando mal. Luisa suspiró. Necesito cerrar ese capítulo de mi vida. Nunca lo cerré bien. Nosotros llevábamos 1 año y medio de relación en ese momento. Vivíamos juntos desde hacía casi 1 año. Por eso lo que estaba escuchando no tenía sentido. Luisa, ¿de qué estás hablando? De cerrar el ciclo, repitió. Necesito verlo una última vez. ¿Y para eso tienes que viajar? Sí. ¿A dónde? A Japón. Recuerdo que me quedé mirando la pared del departamento mientras sostenía el teléfono. ¿Estás con él ahora? No. Apenas estoy llegando al aeropuerto. ¿Compraste un vuelo? Sí. ¿Cuándo? Hace unos días. Eso me molestó más que cualquier otra cosa. ¿Hace unos días? Sí. ¿Y no pensabas decirme nada? No sabía cómo decírtelo. Podrías haber empezado por no irte a escondidas. No respondió de inmediato. Federico, no es lo que piensas. Entonces explícamelo. Solo necesito verlo, hablar con él y cerrar ese capítulo. Después volveré y todo seguirá igual. Cuando alguien dice que todo seguirá igual, normalmente significa que nada volverá a ser igual. ¿Cuánto tiempo? 1 semana. ¿Te vas 1 semana con tu ex? No voy con él. Voy a hablar con él. ¿En Japón? Sí. 1 semana. Sí. Volvió a quedarse en silencio. Federico, dijo después. Necesito que confíes en mí. La palabra confianza en ese momento sonaba casi absurda. Te fuiste del departamento sin decirme nada para volar al otro lado del mundo a ver a tu ex. ¿Y lo que necesitas es que confíe en ti? Es más complicado que eso. No parece muy complicado desde donde estoy. No voy a engañarte. Eso lo dices ahora. Porque es verdad.
Entonces dime por qué necesitas ir hasta Japón para hablar con alguien con quien terminaste hace años. Porque nunca lo cerré bien. Esa frase volvió a repetirse. ¿Cerrar qué exactamente? La relación. Luisa, terminaste con él antes de que nos conociéramos. Sí, pero... Se detuvo. ¿Pero qué? No fue un cierre real. ¿Qué significa eso? Significa que las cosas quedaron abiertas. ¿Abiertas cómo? Emocionalmente. Era una respuesta vaga, y ella lo sabía. Para entender la situación hay que explicar un poco el contexto. Luisa y yo nos conocimos poco después de que ella terminara su carrera universitaria. Era una persona muy organizada, muy racional y bastante reservada. No era impulsiva ni dramática. De hecho, una de las cosas que más me gustaban de ella era lo centrada que parecía. Cuando empezamos a salir me contó que había tenido una relación larga antes de conocerme. Duraron varios años, pero terminaron porque su ex se mudó a Japón para estudiar. Según ella, la relación simplemente no sobrevivió a la distancia. No hubo infidelidades, ni peleas grandes, ni escándalos. Solo terminaron. Eso fue lo que siempre me dijo. Nunca hablaba demasiado de él y yo tampoco insistía en el tema. Me parecía algo normal. Todos tenemos pasado. Durante el tiempo que estuvimos juntos jamás me dio razones para desconfiar. Era una persona bastante tranquila. Pasaba mucho tiempo en casa, le gustaba leer, estudiar idiomas y hacer planes a largo plazo. A los 6 meses de relación decidimos mudarnos juntos. La decisión fue bastante natural. Yo ya tenía el departamento y ella prácticamente pasaba más tiempo ahí que en su propio lugar. En algún momento simplemente empezamos a compartir el espacio. Yo pagaba el alquiler, los servicios y la mayor parte de los gastos. No porque ella lo exigiera, sino porque en ese momento estaba tomándose un año sabático después de terminar su carrera. Decía que necesitaba tiempo para pensar qué quería hacer con su vida. Quería descansar, leer, viajar un poco y decidir su siguiente paso profesional. A mí no me molestaba. Yo tenía un trabajo estable y el gasto adicional no era un problema. Además, Luisa no era una persona irresponsable. No gastaba dinero de forma absurda ni llevaba un estilo de vida exagerado. Era bastante austera, de hecho. Lo único que sí noté con el tiempo fue una especie de inquietud emocional que aparecía de vez en cuando. A veces decía frases como: hay etapas que uno debe cerrar bien. O: si no cierras los ciclos, se quedan ahí para siempre. En ese momento no le di mucha importancia. Pensé que eran reflexiones normales de alguien que acababa de terminar una etapa importante de su vida. Terminar una carrera universitaria puede generar ese tipo de pensamientos. Nunca mencionaba directamente a su ex cuando decía esas cosas. Por eso, cuando ahora estaba escuchando que había comprado un vuelo a Japón para cerrar el ciclo, todo parecía absurdo. Luisa, dije finalmente. Esto no tiene sentido. Para ti no. Para nadie lo tendría. Para mí sí. ¿Y cuándo planeabas decirme que ibas a irte del país con tu ex? Cuando regresara. Esa respuesta me dejó completamente en silencio. ¿Hablas en serio? No quería que esto se convirtiera en una discusión. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Sí. Planeabas desaparecer una semana y luego volver como si nada hubiera pasado. No como si nada hubiera pasado, respondió. Como alguien que finalmente cerró un capítulo de su vida. En ese momento escuché un anuncio de aeropuerto por el altavoz del lugar donde estaba. Tengo que abordar pronto, dijo. Eso me molestó aún más. Claro. Federico. Sí. Cuando vuelva podremos hablar con calma. No creo que eso funcione así. Solo dame una semana. Te fuiste sin avisar y ahora me pides paciencia. Te estoy pidiendo confianza. No creo que esa palabra signifique lo que crees que significa. Hubo otro silencio largo. No voy a hacerte daño, dijo finalmente. Eso ya lo veremos. Volveré en una semana. Bien.
¿Hablamos entonces? Sí. Cuídate. Colgó. Me quedé mirando el teléfono durante varios segundos. Luego miré el departamento. Había cosas suyas por todas partes. Su taza favorita en la cocina. Un libro abierto en la mesa. Una chaqueta sobre la silla. Objetos cotidianos que ahora parecían parte de una escena completamente distinta. No sabía exactamente qué me molestaba más. Si el hecho de que hubiera decidido ir a ver a su ex. O el hecho de que lo hubiera planeado durante días sin decirme absolutamente nada. Hasta ese momento todavía no sabía que esa decisión suya iba a terminar arruinándole la vida. Pero en ese momento ya tenía claro algo. Cuando alguien toma una decisión así sin considerar a la persona con la que vive, la relación probablemente ya estaba rota desde antes. Yo simplemente todavía no lo sabía. Los primeros días después de esa llamada fueron extraños. No hubo más comunicación entre nosotros. Yo no la llamé y ella tampoco volvió a hacerlo. Supuse que estaba ocupada viajando o instalándose en el lugar donde estaba su ex. Intenté seguir con mi rutina normal. Ir al trabajo, volver al departamento, cocinar algo sencillo y dormir. Pero era imposible ignorar la sensación de que algo absurdo estaba ocurriendo. Al tercer día pasó algo que me dejó completamente desconcertado. Luisa comenzó a publicar cosas en su Instagram. No eran fotos nuevas. Eran fotos antiguas. Fotos nuestras. La primera que apareció era una imagen tomada meses atrás, en una cafetería donde solíamos ir los domingos. En la foto estábamos sentados uno frente al otro, riendo por algo que ya no recuerdo. El texto que acompañaba la imagen decía: sabes que estás con la persona correcta cuando acepta tus imperfecciones sin cuestionar. Debajo añadió: te amo, Federico. Siempre has sido tan comprensivo. Recuerdo que me quedé mirando el teléfono durante varios segundos. No entendía qué estaba pasando. Ella estaba en Japón con su ex, pero al mismo tiempo estaba publicando declaraciones románticas sobre mí en redes sociales. Los comentarios comenzaron a aparecer casi de inmediato. Amigos nuestros, antiguos compañeros de universidad de ella, incluso algunos familiares. ¡Qué bonita pareja! Se nota cuánto se quieren. Federico parece un gran hombre. Qué lindo leer esto. Las relaciones así son raras hoy en día. Todo el mundo reaccionaba como si estuviéramos viviendo una relación perfecta. Al día siguiente publicó otra foto. Era una imagen tomada durante un viaje corto que hicimos el año anterior. El texto decía: a veces la vida te pone en el camino a alguien que te enseña lo que significa la paciencia. Y después: gracias por todo, Federico. Otra vez los comentarios fueron positivos. Personas diciendo que éramos una pareja admirable, que era evidente que nos apoyábamos mutuamente. Algunos incluso escribieron cosas como: este tipo de relaciones son las que duran toda la vida. Yo no entendía por qué estaba haciendo eso. No tenía sentido. Estaba del otro lado del mundo visitando a su ex, pero al mismo tiempo construía una narrativa pública donde yo aparecía como la pareja perfecta. Durante 2 días más siguió publicando cosas similares. Fotos antiguas. Mensajes sobre amor, comprensión y paciencia. En una de ellas escribió: la confianza es la base de todo. Eso fue lo que finalmente me hizo decidir que no iba a quedarme simplemente esperando. Hasta ese momento había estado pensando qué hacer. Una parte de mí pensaba que tal vez lo mejor era esperar a que regresara y hablar las cosas con calma. Pero esas publicaciones me hicieron ver la situación de otra forma. Luisa estaba construyendo una imagen pública de nuestra relación que no tenía nada que ver con la realidad. Mientras yo estaba en el departamento preguntándome si mi novia se estaba acostando con su ex en Japón, ella estaba publicando mensajes sobre lo mucho que me amaba. Ese contraste me pareció profundamente absurdo. Fue entonces cuando tomé una decisión. El departamento donde vivíamos estaba a mi nombre. El contrato de alquiler estaba a mi nombre. Los servicios estaban a mi nombre. Todo lo que había ahí lo había pagado yo. Eso incluía la mayor parte de los muebles.
Durante el tiempo que vivimos juntos, Luisa compró algunas cosas personales, ropa, libros, algunos objetos pequeños de decoración y poco más. Nada realmente grande. Una tarde llegué del trabajo, miré el departamento y pensé algo bastante simple. No voy a seguir viviendo en este lugar esperando a que vuelva como si nada hubiera pasado. Así que empecé a empacar. Primero guardé todas mis cosas importantes. Documentos, computadora, ropa y algunos objetos personales. Luego empecé a separar las cosas de Luisa. Había bastantes. Ropa en el closet. Libros en los estantes. Cuadernos, zapatos, bolsos, algunos aparatos electrónicos pequeños. Llené varias cajas. Durante 2 días estuve organizando todo. Cuando terminé, contacté a una organización local que recibe donaciones. Les expliqué que tenía ropa, libros y varios objetos en buen estado. Vinieron con una camioneta y se llevaron todo. No fue algo impulsivo. Lo pensé con calma. Si Luisa había decidido irse a Japón a cerrar ciclos sin siquiera hablar conmigo primero, entonces también debía asumir que las cosas podían cambiar mientras ella estaba allá. Después de que se llevaron las cajas, el departamento quedó prácticamente vacío. Solo quedaban algunos muebles básicos que eran míos y que planeaba vender. 3 días después de eso ya estaba viviendo en otro lugar. Un departamento más pequeño, pero suficiente para mí. Cancelé el contrato anterior pagando la penalización correspondiente. No me pareció un problema. Lo que sí me pareció importante fue eliminar cualquier punto de retorno fácil. No quería estar ahí cuando ella regresara. No quería tener una conversación en ese lugar. Quería que el mensaje fuera claro. Si decides irte una semana con tu ex para cerrar ciclos, entonces debes asumir que tu pareja puede decidir cerrar el suyo también. Pasaron algunos días más. Seguía viendo sus publicaciones ocasionalmente. Más fotos antiguas. Más mensajes sobre amor, paciencia y comprensión. Nadie en los comentarios parecía sospechar nada. Hasta que una tarde recibí una llamada. Era ella. Dejé que sonara varias veces. No contesté. Volvió a llamar unos minutos después. Tampoco contesté. Luego llegaron los mensajes. Primero fueron cortos. ¿Dónde estás? ¿Por qué no respondes? Necesitamos hablar. Los ignoré. Después de un par de horas, volvió a llamar. Esta vez decidí contestar. ¿Qué hiciste? Fue lo primero que dijo. No sonaba triste. Sonaba furiosa. Hola, Luisa. ¿Dónde están mis cosas? ¿Qué cosas? Federico, no te hagas el estúpido. Su tono era completamente diferente al de la llamada del aeropuerto. Llegué al departamento, continuó. Está vacío. Sí. ¿Dónde están mis cosas? Las doné. Hubo un silencio absoluto. ¿Qué dijiste? Las doné. Estás mintiendo. No. No puedes hacer eso. Ya lo hice. Su respiración cambió inmediatamente. ¿Dónde están mis cosas? En una organización de donaciones, probablemente ya distribuidas. Federico, esto no tiene gracia. No era una broma. Eran mis cosas. Sí. Y mi ropa. Y mis libros. Y mis cosas personales. Correcto. ¿Qué demonios te pasa? Nada en particular. Eso es robo. No realmente. Claro que lo es. No cuando todo estaba dentro de un departamento a mi nombre y abandonado sin previo aviso. Yo no lo abandoné. Te fuiste del país sin decirme nada. Te dije que iba a volver. Después de una semana en Japón con tu ex. Te dije que era para cerrar un ciclo. Sí, recuerdo esa parte. Hubo un silencio breve. Luego dijo algo que cambió completamente el tono de la conversación. No entiendo por qué reaccionaste así. ¿De verdad? Sí. Luisa, voy a hacerte una pregunta simple. ¿Qué?
¿Te acostaste con él? Hubo una pausa. No fue una pausa corta. Fue lo suficientemente larga como para entender la respuesta antes de que hablara. Sí, dijo finalmente. Pero era parte de cerrar el ciclo. Recuerdo que me quedé mirando la pared mientras sostenía el teléfono. ¿Parte de cerrar el ciclo? Sí. Entiendo. No fue lo que estás pensando. Luisa. ¿Qué? Te acostaste con tu ex mientras estabas en otro país y dices que no es lo que estoy pensando. Era algo que necesitaba hacer para cerrar esa etapa emocional. Claro. No significó nada. Interesante forma de describirlo. Federico, estás reaccionando de forma exagerada. No lo creo. Solo fue una despedida. Una despedida sexual. No lo pongas así. ¿Cómo debería ponerlo? Fue algo simbólico. Entiendo. Pero tú decidiste arruinar todo. No, Luisa. Claro que sí. Tú lo arruinaste cuando subiste a ese avión. Su respiración volvió a acelerarse. Voy a demandarte. ¿Por qué exactamente? Por tirar mis cosas. Puedes intentarlo. Tenía objetos importantes ahí. Podrías haber pensado en eso antes de irte una semana con tu ex. Eso no te daba derecho a hacer esto. Tal vez no. Estás loco. Tal vez. Esto no se va a quedar así. Lo imagino. Voy a hablar con un abogado. Adelante. Esto te va a costar caro. Probablemente. Hubo un silencio largo. No puedo creer que hayas hecho esto, dijo finalmente. Yo tampoco puedo creer lo que hiciste tú. No es lo mismo. Para mí sí lo es. Arruinaste mi vida. No, Luisa. Me quedé en silencio un segundo antes de terminar la frase. Tú lo hiciste sola cuando decidiste cerrar ese ciclo.